Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es tu mayor aspiración? Porque muchas veces hacemos cosas por el qué dirán nuestros padres, por lo que se espera de nosotros, por lo que se espera de nosotros como sociedad, por lo que se espera de ti. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu mayor aspiración? ¿Qué es eso que te mueve? ¿Qué es eso que cuando piensas te hace sentir bien? ¿Qué es eso que cuando piensas te hace enchinar la piel? ¿Qué es eso que cuando piensas te genera emoción y verdadera gratitud? Hazte esa pregunta por un momento y te la vas a responder tú mismo, porque el video de hoy trata precisamente de eso. ¿Quieres vivir la vida de tus sueños o quieres tener el trabajo de tus sueños? ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú vives, estás experimentando día a día cosas que te gustan, que te agradan, que te alimentan. Cuando tú trabajas, es una carga pesada, es algo de sufrimiento, de estrés, de presión. Y lo digo porque el día de hoy estaba conversando con mi novia acerca de precisamente eso. Cuando ella empezó su vida laboral, ella estudiaba por mucho tiempo una carrera, tenía aspiraciones, tenía una conciencia de que iba a hacer algo X o Y, lo que fuera, pero las cosas no salieron como era. El estudio, su vida, todo lo que había dado para ese momento no le resultó como ella lo quería. Más adelante lo va a contar y ahora te voy a contar mi perspectiva. En mi caso, yo por mucho tiempo no seguía un sueño, seguía simplemente la pasión de un equipo de fútbol de manera irracional y el sueño de mi padre en una empresa, pero nunca hice lo que realmente quise, sino estaba esperando lo que los demás dijeran. Lo que mi familia quería que hiciera era que estudiara, lo que mi padre quería que hiciera es que fuera el jefe de la empresa, lo que la sociedad quería que fuera era que, no sé, que fuera un hombre valioso para la sociedad. Pero realmente eso no era lo que yo quería. Tus gustos y sueños van a ir variando dependiendo de tu edad. Pero para ese momento mi sueño era completamente diferente, era viajar, era seguir a millonarios, no tenía un rumbo fijo, no tenía un propósito, no tenía un sueño definido. Me dejaba llevar según el qué dirán y según la situación del momento. Claro está que cada vez que me ponía la meta de algo, intentaba cumplirla al centímetro. Así que con estas dos perspectivas, de alguien que nunca estudió en una carrera universitaria, que sí se preparó, pero nunca estudió en una carrera universitaria, que nunca hizo lo que su familia quería que hiciera, yo me llevé siempre la contraria, y la perspectiva de mi pareja, que va a entrar al video a continuación, vamos a tocar un poco ese tema. ¿Qué vida quieres vivir? ¿Qué sueño quieres vivir? ¿Qué vivencias quieres experimentar y qué es aquello que quieres perseguir? Va a empezar Eli hablando su experiencia de cómo es la vida laboral y cómo es seguir el patrón de conducta que los demás esperan de nosotros. Así que, mi amor, bienvenida al video. Así que cuéntanos un poco tu experiencia de cómo fue graduarte de la universidad, qué hiciste cuando saliste de tu universidad, cómo fue ese proceso de hacer lo que los demás querían que hicieras y no perseguir tus sueños. Ok, hello. Bueno, realmente yo fui una persona muy dedicada en cuanto a estudio. Hice mis 5 años en la universidad y, me gradué con grado de honor, me estaban becando para un posgrado. Mi vida giraba alrededor de eso. Y cuando salí al mundo real, cuando tuve que ir a buscar un empleo, primero pues sentía que tampoco era lo que yo quería para mi vida. O sea, que yo no quería un mundo corporativo, que yo no quería estar en una oficina de 8 a 5, llegar a la casa a las 7, hacer la comida y hasta ahí llegaba mi día. O sea, como todo alrededor del trabajo. Porque pues crecí viendo a mis papás siendo independientes, teniendo su empresa, pero digamos que desde la perspectiva de ellos, pues ellos se salieron de sus carreras y ellos hicieron lo mejor para darnos como la carrera y como que pudiéramos tener esos puestos, digamos, mucho más corporativos y tal vez tener un poco de esa estabilidad que ellos no tenían, pero yo veía lo que ellos hacían y yo realmente admiraba y quería esa vida para mí. Entonces
salí al mundo laboral, empecé a mandar hojas de vida y mandaba hojas de vida y mandaba hojas de vida y me daba cuenta que realmente eso no pasaba. O sea, es que ni siquiera me llamaban. Pues, o sea, yo veía una oferta laboral por un mínimo, prácticamente un poquito más de un mínimo, que eran ofertas, bueno, yo estudié diseño, tampoco es que normalmente sea muy valorada, una profesión muy valorada, como decir, bueno, de diseñador y que eran puestos más pues como designados para personas técnicas que a la hora de la verdad pueden saber hasta más que un diseñador, porque se enfocan en la técnica, porque se enfocan en mi caso, digamos, en hacer los patrones, en coser. A mí en la universidad no me enseñaban eso, no me enseñaban el hacer desde esa forma técnica, sino como más para liderar un equipo, pero pues realmente quién eres si no tienes la experiencia. O sea, tú estuviste en una universidad, en mi caso mis profesores ni siquiera tenían empresa, sino que eran graduados de la misma carrera y les dijeron, bueno, vengan acá a enseñarles a las personas que están aprendiendo y ya. Y en la teoría todo suena súper lindo. Tú sales a la realidad y es como, bueno, ¿y qué sabes hacer? ¿Qué has hecho? ¿Cuántos años de experiencia tienes? Y es como, no, pues yo apenas, pues va a ser mi primer trabajo y es como, no. Entonces, digamos que darme cuenta de eso fue un poco duro, porque como les decía, todo giraba alrededor de que yo había dado lo mejor de mí y en que yo creía que tenía eso resuelto y en que iba a ser súper fácil porque había sido súper disciplinado, porque había dado más allá y veía pues otras compañeras que tal vez no eran las más dedicadas y ellas sí tenían resultados porque ellas no se enfocaron en tener un título sino en hacer las cosas. Entonces es frustrante llegar como después de invertir tanto tiempo, tanto dinero, las ilusiones y darte cuenta que pues que eso no valida y que tampoco te va a dar la vida de tus sueños. Porque si llegaba a tener un trabajo, para mí, en mi caso, iba a ser muy frustrante, porque realmente tampoco iba a llegar a seguir mis ideas como diseñadora, sino lo que regularmente se hace, que es copie y pegue y haga lo que están haciendo las grandes marcas y ya. O al menos, no sé si también sea creencia limitante de mi parte, pero sí, es común escuchar como del diseño no vas a vivir y eso se mete en la cabeza y crea como una frustración y bueno, y ya le di la vuelta a eso, empecé a ver cómo podía vivir de mi creatividad, de esos dones que me dieron, de obviamente aprender algo técnico, un proceso, un método, pero que no necesariamente hay que ir a una universidad para aprenderlo. Es una guía, pero al fin y al cabo fue un desarrollo mío personal que me está llevando a tener esa vida que sí me gusta, dejar de ser una diseñadora de cosas para diseñar mi vida, cómo la quiero vivir realmente y no con base en ese trabajo ideal. Bueno, de igual manera yo le quiero decir a las personas que Eli sí logró conseguir su trabajo y te quiero preguntar cuál fue el punto de inflexión, porque tú estuviste trabajando casi como 6 meses en una marca de telas y eso no era lo mismo, no era lo que ella quería, pero logró trabajar en algo. ¿Y cuál fue el punto de inflexión que tú dijiste no más? Bueno, realmente digamos que así como en ese mundo del diseño, yo tuve 2 trabajos. Mi práctica, que era para graduarme como tal, fueron 6 meses en los que trabajé. No era el mundo súper corporativo, sino que era pues literal una empresa de 3 personas y hacíamos asesoría de imagen para grandes personas pues como digamos de Colombia y así, pues personajes como reconocidos. Pero igual era frustrante
sí, o sea, cumple el horario, tienes que ir y estás construyendo ese el sueño de alguien más y no te necesitamos, pero igual tienes que venir como a calentar el puesto. Hay veces hay trabajo, hay veces no, pero al fin y al cabo dependes de otra persona. Entonces no estás construyendo nada para ti, estás yendo porque te pagan y es como ni siquiera eres dueño de tu tiempo. Y en la textilera, digamos, o sea, trabajo tradicional no tenía, pero llegó el punto donde también querían controlarnos demasiado, como el tiempo, y venga, hay resultados, y sí, no, yo llegó un día que le dije al Leroy, en ese entonces él tenía la pizzería, yo estaba trabajando en la textilera, y yo le dije, ya, no aguanto más, yo no sé qué voy a hacer, pero eso no es lo mío, o sea, yo aquí para aguantar órdenes de quién y qué estoy haciendo acá, pues mejor dicho, yo me sentía la mujer más frustrada del mundo, que además sentía que mi trabajo no era valorado porque es como que se ve fácil, y ay, pero ¿qué te cuesta hacer tal cosa? Y nada, como seguir esas órdenes y estar por estar, porque digamos me pagan por esto y tiene que estar ahí, porque así no la necesitemos para nada, tiene que estar ahí, en esta reunión, en la otra reunión, tenía que ir a unas clases como a las 7 de la mañana y me tocaba levantarme, no sé, antes de las 5 de la mañana para viajar casi una hora y llegar a esas clases, pero no era explotando como lo que realmente me gusta, que esa también es gran parte de la frustración. Uno durante todo ese tiempo está imaginando que va a hacer algo y cuando llegas a la realidad es como, ay, o sea, ni siquiera hago lo que me gustaría hacer. Es como que hago un trabajo repetitivo, hago un trabajo que, pues maluco, o sea, sí. Entonces me frustré y le dije al Leroy como, yo no tengo ni idea de qué va a hacer, pero yo voy a renunciar. Y él era como, pues obviamente en ese momento estábamos en la pizzería, no nos iba del todo bien y bueno, pues no teníamos la mentalidad que tenemos ahora. Y era como, uy, no, pero ¿qué vamos a hacer? Y yo no sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo más. Así sea que yo me venga y me meta aquí contigo. Brutal, mira, si analizaste dos cosas de las que dijo Eli, fue el punto de inflexión fue la frustración de no poder ser libre y la segunda es el cambio de la mentalidad. Ahora te cuento un poquito, tú ya has visto mis videos, ya sabes de mi historia. Yo sí siempre fui la contraria de la familia, si me decían que estudiara, yo no estudiaba, si me decían que no fume tal cosa, yo lo fumaba. Yo siempre llevé la contraria, no estuve en ese paradigma, siempre queriendo hacer lo que yo quería, poniendo por encima mi libertad. Pero había una cosa que no me permitía estar tranquilo y es que estaba viviendo el sueño de otra persona. En el caso laboral estaba viviendo el sueño de mi padre, que él quería tener una gran empresa para su familia, para todos nosotros, que era un sueño muy loable y me lo traspasó a mí y yo no lo supe apreciar porque la verdad no era mi sueño. Y lo segundo, vivía el sueño de una pasión irracional que era un equipo de fútbol. Entonces yo pensaba que la vida era seguir a un equipo de fútbol sin importar lo que pasara, sin importar lo que sucediera. Y entendí que no estaba viviendo mi propio sueño. Cuando conocí a Eli, mi punto de inflexión fue que conocí otra posibilidad. Conocí otra posibilidad y entendí que yo tenía mis propios sueños. Así como ella, que tenía un mundo completamente diferente, su punto de inflexión fue la frustración y obviamente la mentalidad de ambos, mi punto de inflexión fue el hecho de que yo no tenía un sueño. Darme cuenta que no tenía un sueño, que para ese momento no tenía una base sólida, no tenía algo por lo que realmente luchar por mí, hacer las cosas por mí, sino por las demás personas y por sueños efímeros. Entonces mi punto de inflexión fue porque cuando conocí a ella, mi sueño real era estar cerca a Eli, vivir en Medellín, empezar a experimentar otro tipo de vida que yo nunca había experimentado. Por más de que a nosotros nunca nos faltó nada, por más de que a nosotros estuvimos en buenos lugares la mayoría de tiempo, yo no había experimentado la abundancia de sentir la tranquilidad, la experiencia de lo que ella me brindó a mí, de poder ver el mundo con otros ojos. Ese fue mi punto de inflexión. Empezar a darme cuenta que yo podía tener un sueño diferente, empezarme a dar cuenta que yo podía crear mi propia realidad,
Y obviamente lo que cambió completamente la realidad de ambos fue empezar a trabajar la mentalidad. Cuando tú entiendes que tú trabajas el ser, no importa tu profesión, no importa cuál sea tu sueño, no importa lo que quieras en tu vida, no importa cuál haya sido tu punto de inflexión. En el caso de Eli fue la frustración, en mi caso fue la falta de propósito. No importa cuál sea tu caso, que hayas quedado en quiebra, que hayas estado triste, lo que haya sido, una ruptura amorosa, no importa cuál sea ese punto de inflexión, lo que sí o sí te va a sacar de ahí es tu mentalidad. Porque no importa el punto cero en el que empieces, importa lo que haces hoy, y te felicito por llegar hasta esta parte del video, porque al escuchar la experiencia de ambos, que venimos de dos mundos completamente diferentes, una de la realidad que hacía caso, súper juiciosa, súper disciplinada, súper nerdita, a el otro extremo, súper divagador, súper viajero, súper aventurero, pero sin propósito, sin nada, marihuanero y barrista. Entonces, completamente diferente, pero lo que sí nos cambió a ambos fue la mentalidad. Así que si tú quieres empezar a vivir una vida de tus sueños y no solo conseguir el trabajo de tus sueños, como en el caso de Eli, que se esforzó mucho por conseguir su trabajo, o como en el caso mío, que yo tenía mi trabajo de mis sueños, viajaba, pero no era mi sueño, empiezas a crear tu propia vida de tus sueños. Que no sea trabajo, que no sea lidioso, que no sea difícil, sino que sea una vida que te guste vivir. Así que espero que te haya servido el testimonio de ambos. Nos vemos en un siguiente video y ya sabes, la mentalidad va a construir esa vida que tanto quieres. Nos vemos en un siguiente video.